calificados con uno de los anteriores. Por ejemplo, puede ser uno completo y transformarse en paraténico. ¿Por qué? Porque quiere decir que el parásito en ese momento queda alojado potencialmente, ¿no es cierto?, para transmitirse a otra especie. Ejemplo, que me puedan entender. Todos conocen la triquinosis, ¿ya?, desde el colegio. Enfermedad que es transmitida ¿de quién? Del cerdo a los seres humanos. Pero no es una enfermedad del cerdo, es una enfermedad que afecta a muchos mamíferos, ¿no es cierto?, carnívoros o omnívoros, como dices tú, a ratas también. Ahí vamos a ver que generalmente el ciclo se da entre los ratones y los chanchos, porque obviamente es la forma de alimentación que tienen. Pero ahí yo les voy a contar otras excepciones que han sucedido, ¿ya? Y cuando ese es un ciclo directo, el chancho es hospedero completo de la enfermedad, el ratón es hospedero completo de la enfermedad. A veces se cae en el error de pensar que el chancho es el definitivo, el ratón es el intermediario, o al revés, o el ser humano es el definitivo y el chancho el intermediario. No, cada mamífero logra hacer el ciclo completo, ¿ya? ¿En qué lo que cambia? Es que, por ejemplo, si yo me como un chancho con triquinosis, a mí también me va a producir la enfermedad, porque la transmisión, el ciclo de transmisión es a través del consumo de carne, de un animal enfermo, ¿no es cierto?, al animal que se está consumiendo esa carne. Carne cruda o mal cocida, ¿ya? Porque si está bien asado la costilla de chancho para 18, no hay problema. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo consumo esa carne con esas larvas, ¿no es cierto?, a mí me va a dar triquinosis. No vamos a entrar en profundizar en la enfermedad porque la vamos a ver en su momento, ¿sí? Y esas larvas quedan depositadas en el tejido muscular, como le pasó al chancho, o como le pasó al ratón, o como le puede pasar a un oso, por poner un ejemplo. Pero a mí, ¿quién me va a comer? Literalmente. Para los mal pensados. Literalmente. ¿Quién me come? Nadie. ¿No es cierto? Y hasta ahí nomás llega el ciclo. Tendríamos que ser caníbales, no sé, por echar un reality extremo para que... ¿no es cierto? O en el caso de los uruguayos, cuando se tuvieron que comer entre ellos en el accidente de avión, ¿no es cierto? No, eso no sucede. Automáticamente yo me transformo en un hospedero paraténico de espera. Porque queda ahí el parásito. Pero no puede pasar a otro susceptible. ¿Ya? Ahora, si eventualmente me comiera un chancho, o me comiera otro ser humano, o me comieran los ratones en una situación extrema, a ellos les va a dar triquinosis. ¿Se entiende? Profe, cuando un hospedero, un humano, un animal muere, ¿los parásitos quedan ahí? ¿O mueren? Los únicos que se pueden salvar son los ectoparásitos y algunos, no todos, ¿ya? Por ejemplo, los parásitos obligados permanentes, como son los piojos, por lo general también mueren con su hospedero. Muchas veces no logran cambiarse. Las pulgas, las garrapatas, que vamos a ver que tienen otro tipo de clasificación de tipo de parásito, ¿no es cierto?, logran tener esa posibilidad de cambiarse de hospedero, ¿ya? Pero una tenia, cero posibilidad, se murió. Un nematodo, imposible. Un protozoo también, murió con su hospedador, ¿ya? Nada que hacer. Pero la especie sigue, porque durante toda su vida, ¿no es cierto?, su ciclo de vida, se han preocupado de reproducirse. Así que la especie queda. ¿Queda claro lo que es paraténico? ¿Podemos poner proyectora? ¿Por qué no me dicen? No me dicen, todos me miran. Me dicen, ajá, ajá. Y no me dicen. Dame, ¿querés más tecito? Yo con la... No es. No me haga ¿Prendió? No sé. Ahí. Dame, tu cabeza me molesta. Córtatela. Córtatela, ponela ahí al lado. No, para allá. No, un Ahora poquito para allá. también vamos a clasificar, Chiquitito, ¿no es ¿no? cierto?, a los
parásitos. Los vamos a clasificar zoológicamente, que es una de las clasificaciones. Aquí, chiquillos, quiero que sepan que las clasificaciones no son absolutas. Ya vamos a ver que un parásito puede tener más de una clasificación, un hospedero también a su vez puede tener más de una clasificación. ¿Sí? Según zoología, vamos a tener protozoos ciliados, flagelados, ¿no es cierto?, sarcodinos, apicomplexos, etc. Vamos a tener crematos, cestos, nematos, acantocestos. Los artrópodos, acarinos, insectos, pentatonios, los linguáticos. ¿Ya? ¿Se entiende? Los vamos a agrupar de esta forma y es lo que, ¿no es cierto?, ustedes van a tener que tratar de acordarse un poquito de lo que vieron en zoología. Todos los protozoos, este es el grupo que vemos. De los gusanos o helmintos, estos son los que vemos. De los artrópodos, principalmente estos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y esto nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando veamos fármacos, bueno, que ahora cómo vienen los fármacos antiparasitarios, ¿no es cierto?, a uso doméstico, ¿ya? Porque antes teníamos que tener mucho conocimiento de todos los principios activos, ahora al gran desarrollo en los laboratorios farmacológicos te viene un antiparasitario que sirve para todo. ¿Ya? Son muy pocos los que vienen con solamente un principio activo. Al menos, sobre todo para especies menores, vienen para todo juntos. ¿Ya? Pero nos sirve, ¿no es cierto?, saber que son protozoos, que son nematos, ¿no es cierto?, y qué tipo, ¿no es cierto?, qué tipo de nematos, qué tipo de cestos, qué tipo de crematos nos sirve. ¿Ya? También vamos a ver clasificaciones según la relación que tengan los parásitos con su hospedero. Relación del parásito con el hospedador. ¿Ya? Parásito accidental. ¿Qué quiere decir eso? Que accidentalmente en un hospedero se encuentra no habitual. ¿Ya? Pero continúa su ciclo de vida. Facultativo, que puede o no ser parásito. Vamos a ver ejemplos. Y los obligados. Ejemplo de esto. Todos conocen a la fasciola hepática, ¿no es cierto? De introducción a la medicina veterinaria. La fasciola hepática es un parásito que es extremadamente frecuente en vacas, en bovinos. Ya después nosotros lo podemos encontrar en caballos, en chanchos. Pero si yo les dijera que hay gatos y perros con fasciola hepática, ¿ustedes me creerían? Sí. Qué bueno que me crean. Sí. ¿Ya? Se han encontrado como hallazgo. En necropsia abren el hígado de un gato. Yo tenía una fasciola hepática aquí. Está haciendo. ¿Ya? Los gatos, los perros, por ejemplo, o cualquier otro animal carnívoro, no es frecuente que tengan esta enfermedad. Porque la enfermedad se transmite a través del consumo de vegetales. Y los perros y los gatos comen rara vez vegetales, al menos, ¿no es cierto?, para los gatos, por ejemplo, ¿no es cierto?, para los pelos, ¿ya? Pero es raro, y justo que comen el pasto que tenga una meta cercaria que va a desarrollarse en el hígado, ¿ya? En cambio, en herbívoros es frecuente por el tipo, ¿no es cierto?, de alimentación que tienen en los lugares, ¿no es cierto?, donde viven, se da, ¿no es cierto?, el ciclo biológico y es más común que sea en este tipo de animales. Pero en los gatos sí se han encontrado y en los perros también. En este caso, la fasciola hepática, ¿no es cierto?, pasa a ser un parásito accidental en el gato. Porque accidentalmente ingresó a esta especie que es poco frecuente y continuó su ciclo biológico. De hecho, terminó en el hígado y lo más probable es que el gato haya eliminado a través de las deposiciones huevos de fasciola hepática. Pero en realidad no es una enfermedad que uno busque en un gato. Si te llega un gato con un problema hepático a una clínica veterinaria, tú lo que menos vayas a pensar es una fasciola hepática. ¿Ya? De hecho, es como difícil. No está dentro de las posibilidades de diagnóstico. ¿Ya? Entonces, y en este caso la fasciola hepática, ¿no es cierto?, es un parásito accidental. ¿Se entiende? ¿Ya? Facultativo, que puede o no ser parásito. Un ejemplo de esto es el Palantidium coli, que es un protozoo ciliado que habita, ¿no es cierto?, en el intestino grueso, en el colon de los cerdos.
vive en forma de comensal. Vive ahí tranquilito, feliz, contento. El chancho engorda igual, hace, ¿no es cierto?, su desarrollo, ¿no es cierto?, normal, ¿no es cierto?, zootécnico, chancho, sin ningún problema. En ciertas ocasiones, ¿no es cierto?, cuando este equilibrio se ve alterado, por ejemplo, cuando el chancho es parasitado por otro parásito, que generalmente se da en el caso de nematodos, como trichuris, Valentín dice, oh, chuta, este está comiendo y haciendo tiro al intestino, yo podría aprovechar de esa circunstancia y reproducirme más rápido y meterme ahí a ese tejido, ¿no es cierto?, a esa herida, ¿no es cierto?, intestinal que se produjo por culpa del otro parásito, y se comienza a reproducir en una tasa mayor y se transforma en parásito. Porque este equilibrio de comensalismo se ve alterado. Y al alterarse ese equilibrio, ¿qué sucede? Hay daño. Y automáticamente al haber daño, se produce el parasitismo. ¿Se entiende? Y los obligados son los que obligadamente deben ser parásitos. ¿Ya? Siempre tienen que ser parásitos. No tienen otra opción. Y estos los vamos a clasificar dependiendo, ¿no es cierto?, de la especie parásita. Temporales, que temporalmente son parásitos. Un ejemplo, yo les puse, ¿no es cierto?, las pulgas. ¿Ya? Vamos a ver que las pulgas no todo el tiempo están arriba del animal que parasita. De hecho, es muy frecuente. Yo de clínica, nada, me desarrollé por otra área, completamente. De hecho, mis perros los llevo a donde un colega que me vea mis perros. Pero es algo que al menos cuando uno hace los internados ve, que siempre los perros de los pacientes que llegan, los dueños, siempre dicen que no tienen pulga, que no tienen garrapata, que comen puro pellet, que son siempre, están criados de la mejor forma. Pero uno cuando comienza a hacer el examen clínico se da cuenta de que es pura mentira. Y siempre dicen que si no tiene pulga, no tiene pulga. Claro, uno revisa al animal, no tiene pulga, pero lo revisa, ¿no es cierto?, y comienza a ver que está llena de caca pulga. ¿Ya? ¿Saben cuál es la caca de las pulgas? Es como una especie de arena entre medio del pelo, que la gente cuando uno no sabe dice, uy, tiene tierra, ¿no? Caca de pulga. ¿Ya? Entonces uno dice, ah, no, pues sí, tiene pulga y tiene harta, lo que pasa es que tienen que haber quedado en la casa, en la alfombra, en el sillón, en la cama del perro, ¿no es cierto?, o el gato. En este caso es temporal. La pulga necesita obligadamente alimentarse de sangre. ¿De quién la consigue? En este caso, ¿no es cierto?, de un hospedero. Un hospedero perro, un hospedero gato, un hospedero ratón, uno mismo, ¿no es cierto?, un conejo. Necesita alimentarse de sangre. Pero no está todo el tiempo arriba del hospedero, ¿ya? Se alimenta, se baja, está en la alfombra, pone sus huevos, se sube, se alimenta otro poco, puede estar entre medio de la sábana varios días, sale de ahí, se vuelve a alimentar. ¿Se entiende? Por eso es temporal. Periódico. Aquí siempre hay confusiones. Es por un periodo de su ciclo de vida. Y aquí clasifican las larvas de moscas. Un ejemplo de eso, ¿no es cierto?, son la mayoría de las larvas de mosca. Una que vamos a ver que tiene importancia y que es muy común, son los gastrófilos, que se les denomina barrilitos, ya que son unas larvas de mosca que se ven sobre todo en la época de primavera empezar a salir a través de la caca de los caballos. Unas larvas cafés cortitas, ¿no es cierto?, que parecen barrilitos. De hecho, lo vamos a ver muy bien en el laboratorio. Eso que está dentro, ¿no es cierto?, viven en la mucosa gástrica o intestinal de los caballos, están solo en un periodo de vida, ¿no es cierto?, de su ciclo biológico. ¿Cómo es el ciclo biológico de ese parásito? Vamos a empezar desde que está en la caca, ¿ya? Salen en las deposiciones de los caballos, ¿no es cierto?, en el periodo estival de la primavera, ¿no es cierto?, hacia el verano, octubre, noviembre. Salen. Esas larvas cavan la tierra donde cayó la deposición y terminan su metamorfosis. Con Marco tienen que haber visto que los artrópodos tenían metamorfosis completas e incompletas. En este caso es completa, ¿no es cierto?, de larva a pupa y de pupa a adulto. Se transforma esta larva en pupa y después en adulto, que sale y es una mosca, ya parecía una abeja, pero de color negro, que vuela activamente, digamos,
un par de semanas, ¿no es cierto?, para reproducirse. Se encuentra con su novio, ¿no es cierto?, con su macho o con su hembra, y comienzan a reproducirse. En este caso la hembra comienza a colocar huevos en las patas, ¿no es cierto?, los caballos en el pelaje de las patas, del hocico, ¿ya?, todos estos pelos largos, ¿no es cierto?, de los caballos. ¿Para qué? Porque obviamente, ¿no es cierto?, estas larvas salen del huevo, el huevo larva, y comienzan a molestar. Entonces los caballos comienzan a lamerse las patas, ¿no es cierto?, o las que fueron colocadas cerca de la boca migran hacia la cavidad oral, ingresan al tubo digestivo y se fijan, ¿no es cierto?, a la mucosa intestinal o gástrica, y están ahí todo el invierno. Obviamente se alimentan de lo que se alimenta el caballo, producen daño, producen úlceras a la mucosa, ¿no es cierto?, etc. Y cuando comienza, ¿no es cierto?, de nuevo el periodo estival, se sueltan y caen por la caca y comienza de nuevo el ciclo. Si estas larvas no pasan el periodo invernal, ¿no es cierto?, al interior del caballo, no se puede producir el ciclo biológico. No se puede saltar esa etapa, ¿ya? Pero si se dan cuenta, es parásito solamente en un periodo del ciclo de vida. El resto es un insecto de vida libre, ¿sí? Por eso es periódico, ¿se entiende? Y permanente, que siempre tienen que ser parásitos, no tienen otra posibilidad, como por ejemplo son las tenias, ya que es como el ejemplo que les daba a la primera hora. Uno no tiene tenias de mascota, ¿sí? Siempre sí o sí, las tenias, ¿no es cierto?, tienen que estar al interior del intestino. Si salen, ¿no es cierto?, bueno, sabemos que salen las proglótidas, ¿no es cierto?, pero si sacamos completamente la tenia con el cólex incluido, nada que hacer, ¿ya? Imposible mantenerla, ¿no es cierto?, viva en condiciones externas al organismo. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, los parásitos también se pueden clasificar según diversos criterios, ¿ya?, aparte de los que vimos que son los más comunes. Según el número de hospederos, según su especificidad, según su topografía, según el sistema o órgano que habita. Por eso es importante que recuerden que un parásito puede tener más de una clasificación. Ahora, esto para muchos, ¿no es cierto?, les veo la cara, van a empezar, ¿no es cierto?, a utilizarlo a medida que vayamos viendo las enfermedades. Y ahí se les va a ir siendo mucho más fácil entender. Número de hospederos, monógenos o heterógenos. ¿Ya? Monógenos que tienen solamente un hospedero y que tienen ciclos directos. ¿Ya? Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la triquinosis, todo se produce en el chancho, o todo el ciclo biológico se produce en el ratón, o todo el ciclo biológico se produce en el ser humano. ¿Ya? Heterógenos, ya que tienen ciclos indirectos, que quiere decir que tienen más de un hospedero de distinta especie en su ciclo biológico. Por ejemplo, las tenias. El estado adulto lo encontramos, ¿no es cierto?, en una especie, el estado larvario de la tenia lo encontramos en otra especie. Y vamos a ver que hay enfermedades que son un poco más complejas, al menos en esta asignatura vamos a ver el Heterachis, ¿no es cierto?, que tiene más de un hospedador o de un hospedero intermediario en el ciclo, porque tiene más de un estado larvario en el ciclo, ¿sí? Por eso son poligénicos, más de dos. Pero siempre es distinta especie, también puede ser. Siempre distinta especie, ¿ya? Según especificidad, ¿qué quiere decir eso? Si tiene varios huéspedes y varios órganos, o si tiene o afecta a una especie y generalmente el mismo órgano. Eurígenos, varios huéspedes, ¿ya?, y varios órganos. Ejemplo de eso puede ser, utilizamos la fasciole hepática que ustedes conocen, ¿ya? Afecta a vacas, afecta a ovejas, afecta a caballos, afecta a chanchos, afecta al ser humano. ¿Y dónde se encuentra? Siempre en el hígado, pero en ocasiones la podemos encontrar en el pulmón, ¿no es cierto? Sí. Protozoo, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, que es la enfermedad de Chagas. Afecta a varias especies,
perros, gatos, camélidos sudamericanos, el ser humano, el único que desarrolla la patología es el ser humano, donde se encuentra en corazón, en colon, tejido sanguíneo, ¿se entiende? Eurígeno. Este enógeno afecta a una sola especie y generalmente un mismo órgano. Los piojos. Para los que no crean, los piojos siempre afectan a una misma especie. Los piojos del ser humano, solo el ser humano. Los del perro, solo el perro. Los del chancho, solo el chancho. No es como en el caso de las pulgas. Yo digo, los piojos son fieles, ¿ya? Nunca te dejan. Las pulgas no importa, el que tenga la sangre más rica se va, ¿ya? El piojo es un ejemplo. Y por lo general el piojo vive en una zona. En el caso, por ejemplo, de Pediculus humanus barcapiti, que el que todos conocemos, hemos tenido alguna vez, ¿no es cierto?, algún encuentro cercano con él, vive solo en la cabeza, ¿ya? El otro piojo que tiene el ser humano, ¿no es cierto?, es la ladilla, ¿ya? El Pitilus pubis, que es completamente distinto. Por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, el Pitilus pubis o la ladilla vive en la zona genital, ¿no es cierto?, en la axila, en la barba. No vemos esas enfermedades nosotros muy en profundo, en la barba, en los bigotes, en las cejas, en las pestañas, pero no se pasa a la cabeza, no se pasa, específico, ¿ya? El otro, ¿no es cierto?, el Pediculus humanus barcapiti, solo en la cabeza. Se pensaba, estoy hablando hace 10 años atrás, que el piojo de la cabeza era distinto al que afectaba al cuerpo. Ahora, ¿no es cierto?, con el PCR y todo se descubrió que es la misma especie. En ocasiones muy específicas, en personas con condición de indigencia extrema, de calle, con enfermedades mentales, se ha visto que la cabeza la tienen tan llena de piojos ya, tan infestada, ¿no es cierto?, los piojos empiezan a bajar, pero al cuerpo, solo a ciertas zonas del cuerpo como extremidades, y no están pegados al cuerpo, sino que en la ropa, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, no se cambian de esa zona. Por eso en este caso son estenógenos, ¿ya?, específicos de la especie y de una sola zona del cuerpo. ¿Se entiende? Se pueden clasificar según topografía. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo puedo decir que un parásito es monógeno y eurígeno, perfectamente, ¿ya? Por eso yo les decía, tienen más de una clasificación. Si son endoparásitos, que están dentro del organismo, o ectoparásitos, que están fuera. Ejemplo de endoparásitos: tenia, triquinosis. Ectoparásitos: pulga, piojo, carrapato, ¿ya? Según sistema u órgano que habitan, a veces uno tiende también a clasificarlos. Por ejemplo, enteroparásitos. Entero, intestino. Ustedes que son más grandes, ¿no es cierto?, no cometan el error que cuando uno dice ¿afecta qué? Afecta sistema digestivo. No es lo mismo. Sistema digestivo parte en la boca, ¿ya? Cuando hablamos de enteroparásitos, afecta intestino. Y vamos a ver que la mayoría afecta solamente una porción del intestino, incluso intestino delgado o intestino grueso, ¿ya? Histoparásitos, tejidos, ¿no es cierto? Hemoparásitos, sangre. Hay otras clasificaciones menos utilizadas, ¿no es cierto?, en los ciclos, pero que sí las pueden encontrar, que son los erráticos, los extraviados, los espurios, ¿no es cierto?, los hiperparásitos. El errático es un hospedero habitual, pero en un órgano inadecuado. Ejemplo de eso, la misma fascia hepática. En la misma vaca, pero en vez de encontrarla en el hígado, la encontramos en el pulmón. Ahí la fascia hepática automáticamente uno puede decir que es errático, ¿ya? Extraviado, que parasita una especie no habitual, pero sigue el ciclo, que es lo que hablábamos también en el tipo de ciclo. La misma fascia hepática, por ejemplo, en el gato. Espurio lo vamos a dejar ahí detenido, ¿ya? Hiperparásito, que parasita a otro parásito. Aquí esto es más raro, porque es un parásito de un parásito, ¿ya? Pero vamos a ver uno, ¿ya?, que es la Ectomona noviagridis, que parasita a Leteraquis gallinae, que parasita a aves de corral. Protozoo, que parasita a un nematodo, y ese nematodo parasita a un ave. Cosa extraña que pasa.
Y pseudoparásitos y espurios generalmente son términos que se utilizan en laboratorio. Vamos a ver la próxima semana, cuando hagamos el método diagnóstico, ustedes ya van a hacer toda la receta de cocina, como digo yo, todos los pasos del método, van a ir a mirar al microscopio y chuta, van a empezar a ver una cantidad de cosas impresionantes. Ven gusanos, ven redes, escaleras, culebras, ven de todo, ¿ya? Y hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que parecen estructuras parasitarias, pero que no lo son. Nosotros en lo general que buscamos en las muestras de deposiciones son huevos o quistes. Huevos del minto, de gusano, o quistes de protozoo, que tienen estructuras definidas. ¿Ya? Los quistes por lo general son redondos, ¿no es cierto?, con una doble membrana, y se ven núcleos en su interior. Dependiendo de la especie se pueden ver 1, 2, 4, ¿no sé. Y en el caso de los huevos son ovoides por lo general, en forma de huevo, ¿no es cierto?, también con una doble membrana. Se ve un embrión en su interior, en el caso cuando las fecas, ¿no es cierto?, llevan más tiempo, se puede ver una larva en su interior. ¿Ya? O podemos encontrar eventualmente cuando las fecas están, ¿no es cierto?, recogidas y no preservadas, ya larvadas, larvas. Pero son definidos. Por lo general, ¿qué podemos encontrar que se parezcan a un parásito pero que no sean? Estructuras vegetales o células descamativas del cuerpo. Por lo general lo que más confundimos son granos de polen, ya que son muy parecidos a los quistes, ¿no es cierto?, protozooarios, pero que, bueno, uno cuando ya tiene el ojo entrenado las sabe identificar. Eso es un pseudoparásito. Uno dice, oh, mira, hay varios, puede ser quistes de. Uno empieza a mirar, aumenta, ¿no es cierto?, la resolución del lente y se da cuenta que son estructuras vegetales y no parasitarias. Eso es un pseudoparásito. Y espurios de paso. También generalmente aplica sobre todo a los exámenes coproparasitológicos. Es muy frecuente, después ustedes lo van a ver, en animales que llegan, ¿no es cierto?, en una condición desmejorada, ¿no es cierto?, con sarna, generalmente cachorros recogidos de la calle, perros recogidos de la calle, que uno les comienza a hacer análisis y dentro de ellos, ¿no es cierto?, le toma un coproparasitológico y encuentra huevos, unos huevos re grandes, ¿ya? Y ácaros. Me salen en el examen coproparasitológico. Un ácaro que está haciendo en el intestino. No, son ácaros de la sarna. ¿Y cómo se rascan los perros, los gatos? Se tragan involuntariamente, ¿no es cierto?, estos huevos, o los ácaros que pueden encontrarse, ¿no es cierto?, en su piel, en su pelo. Y al hacer el examen coproparasitológico nosotros vamos a encontrar estos huevos y vamos a encontrar estos ácaros, pero no son parásitos intestinales, son ectoparásitos. Y en este caso, ese parásito uno lo denomina espurio, porque es de paso. Pasó por el intestino, lo encontramos, pero no es que habita en el intestino. Pasó. ¿Sí? También vamos a utilizar la clasificación taxonómica, que ustedes ya la saben de memoria, ¿no? Se utilizan todas, ¿no es cierto?, las especies parasitarias en este sistema binomial, ¿no es cierto?, para describir su nombre científico. ¿Ya? Generalmente del subreino en adelante, porque es todo el reino animal, ¿no es cierto? Filum, clase, orden, familia, género, especie. ¿Sí? El género y la especie es lo que generalmente más ocupamos, y en algunos casos, ¿no es cierto?, se mencionan las familias, que es lo que más deberíamos, familia, género y especie es lo que más se utiliza. De ahí para arriba es menos, ¿ya? ¿Cambian cada parásito, profesora? Por lo general. ¿El subreino también? No, el subreino agrupa a un grupo más importante, ¿ya? Pero obviamente va cambiando. También los podemos clasificar a los parásitos por su forma, ¿ya?, por su morfología, y es lo que más nos sirve para el diagnóstico. Los vamos a dividir principalmente en dos grupos. Protozoos, que son organismos unicelulares, ustedes ya saben que son eucariontes, ¿no es cierto? Y estos tienen reproducción de tipo sexuada y asexuada, que ahí como que nos van a complicar un poquito los ciclos. Y tenemos los metazoos, que son todos los helmintos, ¿no es cierto?, y los artrópodos, que son todos organismos pluricelulares, ¿ya? Y aquí presentan, ¿no es cierto?, sistemas, órganos, ¿no es cierto?, bien definidos,
y obviamente todos teniendo producción de tipo sexual. Dentro de los protozoos los vamos a poder diferenciar por su forma y los podemos agrupar, ¿no es cierto?, que esto nos hace un poco más sencilla su identificación. Ciliados, flagelados, sarcodinos, ¿no es cierto?, apicomplexas, los esporozoos. Y los helmintos, ¿no es cierto?, en platelmintos, que son los planos, todos los cestos, ¿no es cierto?, y los crematos, que solamente la fasciola hepática que vemos en nuestro país, que es el único ejemplar. ¿Ya? Nematos, que son todos los gusanos redondos, ¿no es cierto?, y los acantocéfalos, que los vemos un poquito al final, o no, creo que los tienen que leer ustedes. Y tenemos los artrópodos, que vemos dos grupos, ¿ya?, los arácnidos y los insectos. Específicamente dentro de los arácnidos, ¿no es cierto?, las garrapatas y los ácaros. ¿Ya? Vamos a ver un poco, vamos a hablar de la araña del rincón y de la araña del trigo, no porque sean parásitos, no son especies parasitarias, son individuos de vida libre, pero tienen mucha importancia en la salud pública. Son especies que pueden causar la muerte, ¿no es cierto? Convivimos con esos artrópodos, sobre todo con la araña del rincón, yo creo que todos hemos tenido una experiencia cercana. Y por lo general somos los profesionales que tenemos que dar respuesta, ¿no es cierto?, al menos al hábitat de estas arañas, porque los médicos no tienen idea, ¿ya? Y qué más, ¿no es cierto?, que nosotros. Por eso se incluye el programa. Insectos, todos los demás, los ojuelos, ¿ya? Ahí hay una foto, ¿no es cierto?, de céstodos, ¿ya? Esta es la lombriz solitaria, ¿no es cierto?, afecta al ser humano. Tremato, la fasciola hepática, ahí está teñida, obviamente. Helmintos, Toxocara, Trichuris y Pentastomia linguatula. Aquí se hizo un cuadro resumen, ¿no es cierto?, que les va a servir para la clasificación. Si se dan cuenta, para estudiar morfología, topografía, órganos del sistema, taxonomía, relación con el hospedero, número de hospederos. Como lo mismo que vimos nosotros, pero en este cuadro. Claro, hasta el momento, me avisan cuando se acabe, por favor. ¿Ya? 8:30, 9:30, 9:40 a... Quedan 8 minutos. 8. ¿Ya? Hay algo que también tenemos que manejar, que obviamente ustedes lo van a ver después en epidemiología, deberían ver esto, y quizá en otro ramo de enfermedades infecciosas, que es la enfermedad en sí, ¿ya? Y que se define, ¿no es cierto?, por una relación que se produce, ¿no es cierto?, entre patógeno, medio ambiente y hospedero. Esta es una de las interacciones que se define, ¿ya? En salud pública se postulan muchas más complejas, ¿no es cierto?, que incluyen otro tipo de ambiente, no solamente físico, también emocional, etc. Según distintos autores, pero esta es la más común, la más sencilla, al menos la que más se utiliza en medicina veterinaria. Y se le llama triada ecológica o epidemiológica. Y como aparece ahí, está el hospedero, está el ambiente y está el patógeno. ¿Qué nos quiere decir este triángulo, no es cierto, o esta triada? Es que por la presencia solo del patógeno no siempre se va a producir la enfermedad. Y eso es súper importante, ¿ya? Porque sobre todo para los que les gusta producción animal, ahí van a tener que siempre tener el signo peso en la cabeza, ¿ya? Porque el productor, ¿no es cierto?, dueño de los animales, lo que les interesa es gastar lo menos posible, para que obviamente en el momento de la venta de ese animal o del faenamiento de ese animal, ganar lo más que pueda, ¿ya? Entonces, a veces uno, antes de decidir aplicar un antiparasitario, por ejemplo, que tiene relación con esta enfermedad, a veces uno es más fácil tratar el ambiente para evitar la presencia de parasitas. ¿Sí?
Dentro de los factores que influyen en el hospedero está la edad, el sexo, el estado nutricional, el estado general. Vamos a ver que la edad es fundamental. ¿Qué edad creen ustedes que es más factible encontrar enfermedades parasitarias? Como tienen la Temprana edad. Entre más pequeños, más. Y el otro el sistema inmunológico es más limitado. Siempre todos están La vejez. la mayoría equivocados. Siempre todos piensan, y es general porque uno siempre piensa, ¿cuándo se enferma más? En la edad extrema, como decías tú. En la mayoría de los casos de las enfermedades parasitarias se produce al revés. El parásito necesita un hospedero vivo, con mucha energía, vigoroso, en edad reproductiva, para poder, ¿no es cierto?, perpetuar su especie. Si se mete a un organismo viejito que está a punto de morirse, ¿de qué le sirve? Si en cualquier día el organismo de ese animal no funciona más. Y en uno muy chiquitito, no todos los parásitos, ojo, estamos hablando de la gran mayoría, en uno muy chiquitito los ciclos de vida de los parásitos muchas veces son más largos, ¿no es cierto? Y además, si hay una carga parasitaria importante en un cachorro, en una especie muy joven, la probabilidad de que se muera también es más alta. ¿Ya? Por lo tanto, generalmente vamos a encontrar mayores tasas, ¿no es cierto?, de animales enfermos en edades productivas y reproductivas, cuando el animal está así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente a él le interesa estar largo tiempo en ese hospedero, tratando de transmitirse, ¿no es cierto?, a otros hospederos susceptibles. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando el animal está joven, cuando se está reproduciendo, ¿no es cierto?, y no tiene riesgo de morirse a temprana edad. ¿Ya? Sexo. Vamos a ver que hay especies, digamos, de parásitos que afectan algún sexo. En el caso de la tricomona, ¿no es cierto?, es frecuente verla en las hembras, en las vacas y no en los toros. ¿Ya? Los toros pueden ser portadores asintomáticos, pero la vaca es la que presenta toda la sintomatología. En el caso de las mujeres de la tricomona vaginalis ocurre exactamente lo mismo. Los varones son portadores, las mujeres somos las que presentamos la enfermedad de la sintomatología. ¿Influye el sexo? Claramente sí. Estado nutricional, también, ¿no es cierto? El estado general del animal, lo mismo. Dentro del patógeno se producen adaptaciones al hospedero, el potencial biótico, ¿no es cierto?, y mecanismos específicos que pueden desarrollar de acuerdo a las especies, ¿no es cierto?, y a las condiciones. Y es por eso, ¿no es cierto?, que se dan resistencia a ciertos medicamentos, ¿ya? Resistencia a ciertos manejos, de hecho, ¿no es cierto?, en corto tiempo, estoy hablando dentro de un mismo año. Y ambientales, que es lo que siempre influye, temperatura, humedad, tensión de oxígeno. Vamos a ver que hay enfermedades que manejando la temperatura y la humedad del ambiente no se producen. Todos han escuchado hablar de las coccidias, ¿no? ¿No? De la toxoplasmosis, que afecta a las embarazadas y produce aborto y es transmitida por el gato. Ya. La toxoplasmosis es una enfermedad que afecta a felinos. ¿No pasamos de la hora? No. Que afecta a felinos y que, ¿no es cierto?, es transmitida a través de las fecas del gato o a través del consumo de carne con quistes. Cuando se transmite a través de las fecas del gato, debe pasar aproximadamente 2 días las fecas en el ambiente para que ese quiste madure. Vamos a ver ese proceso después. Y se haga infectivo. Si uno recoge la caca todos los días del gato, no debería haber riesgo de contaminación o de infección para las personas u otros animales. Si esa caca permanece en el ambiente, ese quiste esporula, ¿no es cierto?, madura y se hace infectante. Entonces, por lo tanto, si controlamos las condiciones ambientales de temperatura y humedad, ese proceso de maduración no debería ocurrir y por lo tanto no hay infección. Oxígeno, tensión de oxígeno. No sé si alguien ha ido a Calama o vive en Calama.
Está lleno de perros en la calle, pero ninguno tiene ectoparásito. No se ven. ¿Ya? Tensión de oxígeno. Hace, ¿no es cierto?, que esas enfermedades allá no sean un problema. Digamos, si se van a vender productos antiparasitarios externos allá, van a quebrar. No vayan. ¿Ya? ¿Se entiende? Culturales, sobre todo, ¿no es cierto?, se ha visto este desarrollo claramente en la especie humana, pero a nosotros también nos ha afectado. Estamos hablando que hace 10, 20 años atrás, vamos a 15 años atrás, los perros no están como ahora. Yo creo que muchos de ustedes, sus abuelos tuvieron perros que estaban amarrados, que le daban fideo y lo que fuera. ¿Ya? Ahora el perro como que es inconcebible que no coma pellet, es inconcebible que no se desparasite. La vacuna puede pasar más desapercibida, pero por lo general, ¿no es cierto?, ya hay un manejo distinto. Ahora, lo mismo que hay muchos que ya han comenzado a recoger la caca del perro cuando lo sacan a pasear. Hay otros que todavía no tienen, no hay nada que hacer. Pero hay condiciones culturales, ¿no es cierto?, sociales, que se han ido modificando y han hecho, ¿no es cierto?, que estas curvas de presentación de enfermedad se hayan ido modificando y estén presentes, ¿no es cierto?, o no hoy en día. Lo dejamos hasta ahí, porque veo que se pasa gente por ahí. Puede pasar la otra clase.